Bien, os voy a explicar la última parte del tema, utilizando los apuntes de María Verde, que trata sobre relación entre límites y continuidad de funciones. A ver, continuidad de funciones. Sabéis perdón, de bachillerato no, de secundaria, que una función se dice es continua. A ver si encuentro aquí un dibujo. Aquí. Se dice que una función es continua si cuando voy a dibujarla no tengo que levantar el lápiz del papel, ¿no? Eso es la definición que se suele utilizar. Fijaros, aquí tengo una función que es continua, que no, que la dibujo sin levantar el lápiz del papel. Y aquí, sin embargo, sí tengo que levantar el lápiz, aquí también tengo que levantarlo, y bueno, aquí, en fin, esto lo vemos ahora cuando lleguemos. Eh, bien, esa definición está muy bien para secundaria, pero en realidad se nos queda corta. Se nos queda corta porque hay algunos casos, como el último este que me he saltado, que ahora llegaremos a él, en el que no es suficiente, no nos vale. Entonces, ¿cómo se define la continuidad de una función? Pues se define utilizando el concepto de límite. ¿De acuerdo? Uy, me he pasado, me he ido hacia atrás, perdonadme. Me vuelvo a donde tendría que estar. Eh, bueno, perdón. A ver, me he pasado bastante. Indeterminación. Límites y continuidad, no, eso es el nombre del... Aquí, continuidad, perdóname. Bien, bueno, aquí tenemos una definición rigurosa que no voy ni a leer. Quien tenga interés que le eche un vistazo. Es muy abstracta, muchísimo, muy abstracta. No, yo me voy a ir a esta parte de aquí. Dice, fijaros, una función es continua en un punto si y solo si se cumplen estas tres condiciones. Que para el punto x igual a exista f de a. Que exista y sea finito el límite de la función para x igual a, lo que implica que existan los límites laterales que coincidan y que los dos valores anteriores coincidan. A ver, esto en realidad es muy redundante. Basta con enunciar solo este. Voy a aprovechar que tengo aquí. Bastaría solo con enunciar esto que estoy redondeando aquí. Una función es continua. La función f es continua en el punto x igual a si el límite cuando cuando x tiende a de f de x es f de a. Es decir, cuando este límite existe, lo puedo calcular, y además coincide con el valor de la función en el punto. ¿Vale? Esto dicho así es un poco abstracto, pero trabajándolo un poquito se entiende. Se llega a comprender bien. Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces los apuntes lo desglosan esto así? Pues mira, lo desglosan así porque en realidad cuando vayamos a hacer un ejercicio de continuidad, estudiar la continuidad de una función en un punto, lo que vamos a dar son estos tres pasos. Comprobaremos que existe la función en el punto. Después comprobaremos que existen los límites laterales, los calcularemos los límites laterales en el punto y veremos que coinciden o no, ¿vale? Y por último comprobaremos que el número que me ha salido aquí arriba es el mismo que el número que me ha salido aquí abajo. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces la función será continua. ¿Vale? En ese punto. Bien, a ver. Aquí los apuntes nos hablan de continuidad de una función en un intervalo abierto. Vale, vamos a ver. Una cosa que no os he dicho, pero que es importante. La verdad es que no sé exactamente por ahí dónde encontrarla, pero os lo comento. Vamos a ver. El concepto de continuidad es un concepto local. Quiere decir que es un concepto que se define punto a punto. O sea, decir que una función es continua, así y ya está, en realidad es incorrecto. Las funciones son continuas en un punto determinado o en todos los puntos de su dominio. ¿Sí? ¿Vale? Pero la continuidad de una función siempre va asociada a un punto. Cuando se dice que una función es continua, porque se dice, lo que se quiere decir es que lo que queremos decir es que la función es continua en todo su dominio. Por no ser redundantes, no decimos continuamente esa función es continua en todo su dominio, aquella es continua en todo su dominio, sino simplemente decimos es continua y punto. Pero en realidad estamos obviando decir dónde es continua la función. ¿Vale? Bien, entonces ahora los apuntes nos quieren hablar de continuidad de una función en un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto quiere decir que vamos a considerar funciones, vamos a estudiar la continuidad, perdón, de una función en todos los puntos de un determinado intervalo. Intervalo que es abierto. Recuerdo que los intervalos abiertos son los que tenían paréntesis y no tenían corchetes, ¿vale? Por decirlo así de una forma sencilla.
Vale, dice, para que una función sea continua en el intervalo abierto, la función debe ser continua en todos los puntos del intervalo. Esto es lo que os acabo de decir. Si lo fuera en todo el dominio, decimos que la función es continua y punto. Vale, bien, está un poco escueto, pero viene a decir lo que os he dicho yo. Cuando decimos que una función es continua y no especificamos dónde, se entiende, se debe entender que es continua en todo su dominio, en todos los puntos donde la función existe. Vamos a ver esta actividad resuelta, ¿vale? Que va a ser clarificadora, espero. Dice, estudia la continuidad de la función f de x, definida a trozos, que vale, que tiene como expresión x al cubo si x es más pequeña que 2 y 3x más 2 si x es mayor o igual que 2. Bien, fijaros, el enunciado dice estudia la continuidad de esta función. No nos dice dónde tenemos que estudiarla. Si no nos dice dónde tenemos que estudiarla, es que tenemos que estudiarla en todo su dominio. Continuidad en su dominio. ¿Vale? Bueno, en realidad yo casi que os diría que en todo R. ¿No? Bueno, pero en fin, no nos vamos a marear ahora en este momento con eso. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengo una función como esta? Bueno, pues cojo y digo, venga, vamos a ver. Antes del 2 la función es x al cubo. X al cubo es un polinomio. Los polinomios son continuos en todo su dominio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no tienen saltos. Sabemos que el dominio de un polinomio es todo R, ¿no? El dominio de este polinomio hasta el 2 será pues todos los números reales hasta el 2. Bueno, pues en ese dominio suyo no hay ningún salto, no hay ningún lugar en el que la función no exista, ¿no? Ni si lo fuera a dibujar, el trazo sería continuo, ¿no? Bueno, pues esa función es continua hasta el 2. A partir del 2 también es continua porque también es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas siempre. ¿Mm? Lo único que puede ocurrir es que justo en el 2 tengamos un salto. A lo mejor de x al cubo a 3x más 2 hay un salto. Vamos a verlo. Podríamos coger y representar gráficamente esta función. Y lo veríamos si hay un salto o no. Pero ocurren dos cosas. Primero, que, hombre, no sería una prueba rigurosa de que la función es continua. Una prueba geométrica no se considera una prueba rigurosa en matemáticas en general. Y también pasaría que en cuanto la función esta se complicara un poquito, la representación gráfica sería, en fin, muy complicada. Esta se puede hacer perfectamente, pero enseguida las representaciones gráficas se complican. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos perdonadme que os maree un poco la pantalla, pero nos vamos aquí arriba y vamos a comprobar todos estos puntos. A ver cómo lo hacen los apuntes. Dice, a ver, comprobemos. A ver, perdonadme que se ha puesto esto así un poco borroso. A ver si consigo que esto se vea bien. Vale, ahora más o menos. Venga. Bien, dice, comprobemos como primera medida que la función está definida en x igual a 2. Vale, pues cogemos y calculamos f de 2, que es 8. ¿Cómo sabemos que f de 2 es 8? Venimos para acá y decimos, a ver, x igual a 2 está aquí. Como x igual a 2 está aquí, tengo que utilizar esta fórmula. 3 por 2, 6 y 2, 8. Ahora, pues sí, f de 2 es 8. Vale, por ahora vamos bien. La primera parte de las tres, primera comprobación de las tres ha funcionado. Bien, entonces ahora hacemos los límites laterales para x igual a 2. Por la izquierda tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo, que es 2 al cubo, que es 8. Y por la derecha, fijaros que aquí no está puesto, aquí debería de haber un más pequeñito y aquí un menos pequeñito. Imagino que no habrán puesto, que sería complicado hacerlo y no lo han puesto, ¿vale? Pero, y bueno, aquí hay una cosa que sí es un error, ¿eh? Aquí hay que poner un paréntesis, esto está mal escrito. Esto ya no es disculpable, digamos, esto está mal escrito, hay que poner un paréntesis. Bueno, el límite de 3x más 2, cuando x tiende a 2, que sería 8, es el límite por la derecha. ¿Por qué el límite por la izquierda es este y por la derecha es el otro? Bueno, os recuerdo que cuando hago el límite en el punto justo donde pasamos de una definición de la función a otra, al hacer el límite por la izquierda, tenemos que coger la expresión que se corresponde con los valores más pequeños que el punto, y al hacer el límite por la derecha tenemos que coger la expresión que se corresponde con los valores más grandes que el valor en el que estoy haciendo el límite. Vale, pues resulta que los límites laterales valen los dos 8, coinciden, por lo tanto existe el límite de la función en ese punto y vale 8. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que la función ahí vale... Ah, bueno, pero no, perdonadme, que había leído mal, así de reojo. Resulta que, por último, aquí estamos, el valor de la función en el 2, que es 8, coincide con el valor del límite, que también es 8. Por lo tanto, la función es continua. Se cumplen las tres condiciones. La función es continua en x igual a 2. Lo resumo. Primero hemos comprobado que f de 2 existe y vale 8.
Después hemos comprobado que los límites por la izquierda y por la derecha existen y son iguales. Y por último hemos comprobado que el primer valor que hemos obtenido coincide con el valor del límite. Por lo tanto, concluimos que la función es continua en ese punto. Bien, vamos a parar aquí este vídeo y seguimos